Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me llama mucho la atención, me gusta, quiero leerlo desde Mateo 5, del 3 al 5, retomando los días anteriores. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde que la palabra allí pobres es una palabra casi que más que un pordiosero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerde que esa palabra consolación tiene que ver con alguien que llora como si hubiese perdido a un ser amado, como alguien que está de luto. Son palabras bien intensas. Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en ningún momento esto de mansedumbre, hablábamos la semana pasada, se trataba de debilidad, sino bienaventurados los mansos, aquellos que han sido tratados por Dios, aquellos que han sido moldeados por Dios, aquellos que como a un caballito no se les quitó la fuerza, sino que se les ensilló para enrutarles su fuerza. Y hoy nos corresponde en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bueno el modelo de las bienaventuranzas, ¿no? Qué bueno que hay una bienaventuranza, pero hay una respuesta, ¿no? Porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados. Y eso es lo que nos está diciendo Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Note que la Biblia no está hablando bienaventurados los hambrientos o los sedientos en general, sino que hay una hambre y una sed específica de lo cual la Biblia nos está diciendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Me gusta mucho entender esa hambre y esa sed de justicia, ¿no? Porque hoy en día es un común denominador en las naciones, chicos muriendo de inanición hoy en día, en Colombia, personas sedientas en lugares donde posiblemente se ha dicho que ya el agua está desapareciendo. Entonces hay algo general en el mundo, ¿no? La Biblia está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerden, no los hambrientos y sedientos, sino un hambre y una sed específica de algo, revisando algunos apuntos en algunos comentarios bíblicos, me encontraba acerca de que en el momento en que Jesús está hablando de esta bienaventuranza, pues el contexto en el que estaban las naciones, también habían contextos de hambruna y de sed. Por ejemplo, decía un comentario bíblico que en el mundo antiguo el salario diario de un obrero sería el equivalente a 10 pesetas. Y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero, uno no se ponía gordo con tal sueldo. Qué tremendo eso. O sea, con el dinero que se ganaba en la antigüedad, un asalariado normalmente no se ponía gordo. Me gusta mucho la expresión no se ponía gordo, porque sabe una cosa, por más que uno lea algunos libros de la antigüedad bíblica, de la historia bíblica, se da cuenta uno, y he leído en muchos libros, que los ricos se conocían por ser gorditos, porque pues comían, tenían muchos manjares, eran epulones. ¿Se acuerdan la palabra epulón? Cuando la Biblia dice el rico y Lázaro, muchos le llaman al rico epulón. Entonces muchos dicen el rico Epulón y Lázaro, pero no es que el rico se llamara Epulón. Lo que pasa es que la palabra Epulón significa alguien que banquetea, alguien que come mucho, alguien que hace muchos banquetes. Entonces, pues no sé, alguien de pronto le puso allí el rico Epulón y Lázaro, pero dando a entender que la palabra Epulón, haciendo un contraste con la vida de Lázaro, que Lázaro aún deseaba comer de las migajas y Lázaro estaba allí a la mendicidad, pero había un rico Epulón. Ese Epulón no es nombre, sino que bueno, y la Biblia no habla de la palabra Epulón, alguien se lo puso alguna vez, pero habla de un rico. Pero cuando escuchamos que es el rico Epulón, no es un nombre, sino un banqueteador,
alguien que hacía o asistía mucho a banquetes para hacer un contraste entre la condición de Lázaro, el mendigo, y la situación en que estaba viviendo el rico. Entonces, pues no era ajeno en ese momento la hambruna, no era ajeno. Entonces, los ricos se conocían por ser gorditos, porque banqueteaban, eran muy epulones y fuera de eso, no caminaban, sino que los cargaban. Entonces, usted sabe que comida más cero ejercicio tiene que generar algún grado de gordura. Entonces, decía este comentario bíblico que por eso que una persona con un salario básico o con lo que ganaba diariamente en la antigüedad, pues no se ponía gordo, porque la gordura no era tipo de los pobres, sino que la gordura era más vista del lado de los ricos. Algunos comentarios dicen que una de las grandes sorpresas que se llevó el padre de los dos hijos en la parábola del hijo pródigo, una de las grandes sorpresas es que el hijo menor posiblemente se pudo haber ido de la casa gordito, que esa fue una de las grandes sorpresas, que una de las cosas que más sorprendió al padre cuando vio al hijo menor fue verle totalmente flaco, porque recuerde que la Biblia hace mucho ahínco en que él no podía comer, en que él deseaba comer de las algarrobas de los cerdos, pero ni siquiera podía comer como los cerdos. Y entonces lo que a él le provoca ese cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí, es el hambre. Entonces, pues sin duda alguna, cuando el hijo se fue, el hijo menor se fue, posiblemente se fue en un estado gordito, popochito, panchonchito, robustito. Y pues habiendo vivido todo lo que vivió y habiendo caminado por donde caminó y sabiendo que ni siquiera se le permitía comer la comida de los cerdos, pues adelgazó y dicen que cuando el padre lo vio de lejos, corrió a él, se echó a sus hombros y le abrazó. Pues dice que una de las primeras impresiones del padre fue que vio al hijo menor delgado, flaco, 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 llevado, ojeroso, cansado, sin ilusiones, cansado. Y lo primero que el padre hace es mandar a matar el becerro más gordo para engordar al flaco. Lo primero que el padre hace es, vaya, maten un becerro, que este pelado lo que está necesitando es comida. Este pelado está hambriento, está en los huesitos, necesitamos volverlo a recuperar. Entonces, me llama mucho la atención eso, que los comentarios bíblicos dicen que uno no se ponía gordo con un salario de esos. En Palestina, también dice un comentario bíblico, un obrero comía carne solo una vez por semana, solo una vez por semana. Y en Palestina un trabajador o un jornalero nunca estaba muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. O sea que cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, pues en el mundo había un entorno. Usted sabe que desde que uno empieza a leer la Biblia en Génesis, hasta Hechos de los Apóstoles, uno encuentra que en la Biblia han habido épocas de grandes hambrunas. ¿Se acuerda? En la Biblia han habido épocas de grandes hambrunas. Hubo hambrunas en la época de Abraham, pero también cuando Agabo profetizó, cuando aparece por allá en Hechos 16-17, también Agabo profetizó una hambruna. El estudio de las hambrunas en la Biblia es un estudio muy, muy, muy interesante. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues no era ajeno. Para las personas no era ajeno lo que Jesús estaba diciendo. Obviamente que Jesús no estaba diciendo bienaventurados los hambrientos y los sedientos, sino que estaba diciendo algo específico, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Pero había un contexto, ¿no? Había un contexto. También la parte de la sed en los desiertos, también estamos hablando de momentos difíciles, en momentos de sed en el desierto, con la arena, con todo eso. Entonces, para la gente no era nada difícil entender este concepto. También dice el comentario bíblico, en Palestina, un obrero comía carne solo una vez por semana. Y en Palestina, un trabajador o un jornalero nunca estaba muy lejos de esa inanición. En cuanto a la sed, dice también que muchas personas aún morían
y no era tan fácil tomar agua, ¿no? No era tan fácil tomar agua, no es que nosotros vamos a la nevera, sacamos agua, no es que nosotros abrimos el grifo y sale agua tan fácil para nosotros, sino que también había momentos de sed. No era tan fácil, había que ir a lagos o había que ir a pozos a traer agua. Entonces, pues no es tan fácil como hoy en día, pero sí para el mundo en la antigüedad sí había un contexto de saber qué era tener hambre y sed de justicia. Siempre Jesús trayéndonos ejemplos y siempre Jesús predicándonos de tal manera que uno miraba alrededor y uno entendía el mensaje y uno comprendía el mensaje. Amados hermanos, el hambre que se describe en esta bienaventuranza, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el hambre que se describe en esta bienaventuranza no es esa hambre que uno dice, ay, tengo hambre, qué rico comerse voy a tomar un tentempié. Usted sabe que un tentempié es un bocadito antes del almuerzo, antes de la comida, como para ir mitigando. Hay cierta hambre que uno dice, ok, es una hambre que yo puedo de una u otra manera saciar. Entonces, no es una hambre agradable, no es esa hambre que se podía satisfacer en la mañana. Voy a comerme una manzanita porque me dio hambre, voy a tomar agua o voy a tomar algo para tomar un poquito, para calmar un poquito la sed. No, amados, era del hambre que Jesús está hablando y las palabras que Jesús está usando, no es esa hambre que se podía calmar con un tentempié, era el hambre de una persona a punto de morir de inanición. Era esa sed que hacía que muchas personas muriesen y quedasen en el camino. Entonces, mire que nos vamos hacia atrás un poco y nos encontramos con pobres. Bienaventurados los pobres. Estamos utilizando una palabra pobre, pero es una palabra a punto casi más allá de la indigencia. Nos dicen bienaventurados los que lloran, pero no es un lloro cualquiera, es el lloro como de alguien que ha perdido un ser amado. Entonces, son palabras bien intensas, ¿no? Porque ese es el objetivo de estos principios de reino, de esta moral de Dios que se nos está enseñando en las bienaventuranzas. Igual pasa con hambre y sed de justicia. La palabra que Jesús está utilizando en hambre y en sed son palabras bien intensas. No es esa hambre que usted puede calmar con un tentempié, no es esa sed de quererse tomar un vaso con agua o una Coca-Cola fría con hielo, no es esa sed, es esa hambre de que si no como me muero, es esa sed de que si no tomo me deshidrato y muero. Entonces estamos hablando de una intensidad, de una intensidad. También es importante que podamos entender que esa hambre y esa sed va más allá de lo físico, tiene que ver con con una hambre y sed, pero del espíritu, una hambre y sed de justicia. Porque yo le podría decir a usted, usted tiene hambre, quiere comer algo, usted tiene sed, quiere tomar algo, sí, pero si yo le digo a usted, voy a darle justicia de comida y justicia de bebida, pues que quedamos en las nubes. Aquí tenemos que entender de qué hambre Jesús nos está hablando, de qué sed Jesús nos está hablando. En ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío y un efecto demanda, ¿no? Y esa pregunta que nos podríamos hacer con esta bienaventuranza es, ¿qué tanto? ¿Qué tanto yo quiero la justicia de Dios? ¿Qué tanto yo quiero la justicia de Dios? Porque es que aquí se nos está diciendo, amados, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando Jesús utiliza la palabra hambre y sed, lo que nos está llevando a nosotros a preguntarnos es, ¿hasta qué punto nosotros tenemos hambre? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos sed? No es cualquier hambre, no es cualquier sed. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, de agradar a Dios, de caminar en sus preceptos? ¿Hasta qué punto? Yo conozco personas que el hambre les dio
tal punto que tuvieron que ir a las plazas de mercado donde botan la basura, y fue el hambre tal que tuvieron que sacar comida en descomposición para preparar sus alimentos y poderlos comer. No había tiempo de trabajar para comprarse algo, sino que había que echar mano a la basura para poder comer. Mi papá, no sé si mi viejo querido, él lo hacía intencionalmente, pero mi papá a veces nos permitía ver algunas realidades. Cuando nos íbamos para la plaza de mercado de aquella época, él nos llevaba a unas cajas estacionarias, que son los lugares donde las personas echaban la basura, y él nos llevaba y nos decía, siéntense aquí y miren. Y nosotros veíamos personas llegar y meterse a las cajas estacionarias y encontrar una papa que posiblemente usted y yo no la comeríamos, o encontrar una lechuga pues, que posiblemente usted y yo no la comeríamos, o encontrar una carne de cierto color que posiblemente usted y yo no la comeríamos. Y no la comeríamos por una sencilla razón, porque en la nevera hay más, porque podemos ir a comprar. No la comeríamos por una sencilla razón, porque podemos satisfacer el hambre con otro producto. Pero mi papá nos permitía ver, y este hombre no tiene que comer, este hombre no necesita sobrevivir, mire lo que va a hacer. Y sacaba una carne podrida, porque nos constaba que estaba ya en descomposición, sacaba papas, yo veía a ese hombre pelar las papas, veía a ese hombre calentar agua, echar en un tarro de pintura metálico que en aquella época existía, echar allí la carne en mal estado, papas, echar cosas en mal estado allí y ponerlas a hervir, prepararlas, y a la hora y media y 2 horas comerse un sancocho que uno decía, pero Dios mío, o sea, cómo un hombre de estos no se muere, cómo este hombre, y nosotros alguna vez quisimos decirle a mi papá, qué hombre tan cochino este. Pero mi papá en su amor y mucha sabiduría decía, hijo, aquí no se trata de ser cochino, aquí no se trata de comer porquerías, aquí se trata de vida o muerte, o come o muere, hijo. Y este hombre necesita comer, mire de dónde está comiendo. Obviamente se acuerdan que era esa manera de educar de nuestros padres, que eso nos lo mostraba para luego ir a la casa y decir, mire, ese hombre no tiene nada que comer y usted uno le pone en la mesa un plato y no se lo come. Mire, los de allá te comen basura y a usted Dios les bendice. Era esa manera en que los padres nos enseñaban, pero valió la pena, porque uno decía, papá, qué cochino ese hombre. Y papá decía, no se trata de ser cochino, hijo. Es que él no tiene más que comer, sino lo único que hay allí. Y lo que encontró allí para ti, para mí no está en buen estado, pero para él es la comida del día. Me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando visité Venezuela. Visité Venezuela, ya por ahí pronto, Dios mediante, voy a regresar posiblemente este año a Venezuela. Y aquellas veces, o la última vez que fui, o la vez pasada que fui a Venezuela, me llamaba mucho la atención pasar en las noches por Caracas, y pasar por la noche por algunos lugares en carro, y todo apagado, todo como lúgubre, pero cuando el carro pasaba y alumbraba, ver personas, ver personas comiendo de lo que otros botaban en los tarros de la basura. No era cuestión de ser cochino, era cuestión de hambre. Yo tengo hambre, necesito comer. A veces muchos de nosotros somos tan quisquillosos porque si no como esto, como otra cosa. A veces somos tan quisquillosos porque si no compro allí, pues pido que me devuelvan la plata y compro en otro lado. A veces somos tan quisquillosos porque si no como esto, pues si no como carne, como pescado, y si no como pescado, como pollo, y si no como pollo, pues abro una lata de atún. Pero hay de dónde escoger. Pero cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquí no hay una opción de comer. Aquí hay un desespero, un deseo de comer y de tomar algo. Aquí no hay otra opción. A eso nos está llevando las palabras que Jesús utiliza en esta bienaventuranza. Y pasábamos por algunas ciudades en Venezuela, y en las noches las personas en la oscuridad comían. Cuando uno los alumbraba, parecían esos venaditos cuando uno va por alguna zona de Estados Unidos que los alumbra y voltean a mirar. O sea, uno los alumbraba con el carro y simplemente se veían personas tan de buen parecer,
que posiblemente no tenían ninguna condición por diosera, pero eran personas que salían de sus casas para buscar qué comer. Eh, em, Me acuerdo también que en Venezuela, cuando me dijeron que si yo quería comer carne, pues yo no quise pasar por grosero y dije que sí, que qué rico comer carne. Y me acuerdo que aquella vez me llevaron a una clínica y sacaron carne en un recipiente de trasplante de órganos. Y yo le preguntaba al que me estaba llevando que qué estábamos haciendo y me decía, es que pastor, aquí hay mataderos clandestinos y en este matadero clandestino pues la carne la proveen desde este hospital y es la manera de camuflarla. Y yo, pero ¿cómo la camuflan? Y me dicen en las neveras de las morgues. Se mete la carne, pastor, para camuflarla y allí poderla expender a las personas que quieren comer. Y me encontré con unos casos en Venezuela que uno podría decir, guácala, o sea, yo no como eso, pero no se trataba de si quería o no quería, se trata de hambre. Asimismo, ¿cuánto queremos nosotros caminar en justicia? Asimismo, ¿qué intensidad tenemos? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es nuestra intensidad de desear caminar en la justicia de Dios, agradando a Dios? ¿O será que cuando vamos a agradar a Dios tenemos la opción voy o no voy, peco o no peco, obedezco o no obedezco, tomo o no tomo, adultero o no, porque tengo varias opciones? ¿Sabe una cosa? El que tiene hambre y sed de justicia no tiene otra opción en su vida más que el deseo de querer agradar a Dios. El deseo de querer agradar a Dios. Y creo que eso deberíamos de ser nosotros los hijos de Dios. El deseo de querer agradar a Dios. No tenemos otra opción en la nevera, no tenemos otra cosa guardada en la despensa, simplemente no hay otra manera de caminar y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. No hay otra manera de caminar más que en la justicia de Dios. No hay otra manera de actuar, no hay otra manera de hablar, no hay otra manera de hacer negocios. No hay otra manera de hacer negocios, no hay otra manera de caminar, no hay otra manera de hablar, no hay otra manera de contratar, no hay otra manera sino a la manera de Dios, con justicia, hambre y sed de justicia, entendiendo que en la zona de nuestra nevera de la vida espiritual, donde se almacena la comida, no hay otra cosa más que justicia, no hay otra cosa más que justicia, es lo único que hay. Es lo único que hay. No está el atún de la mentira, no está la carne del menosprecio, no están los huevos del pecado. No, no hay otra. En esa nevera, donde yo quiero saciar mi hambre, en esa nevera donde yo quiero saciar mi sed, solamente hay jugo de justicia y solamente hay porciones de justicia. No hay otra manera. El mundo tiene otras maneras, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nuestro llamado a caminar y nuestro llamado a vivir es en justicia. Me gustan mucho estos pasajes que voy a leerle a continuación. Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Me gusta mucho este pasaje porque es tan diciente y va como tan anillo al dedo de lo que estamos hablando. Dios, Dios mío eres tú. Dios, Dios mío eres tú. Yo no tengo otro Dios, no tengo otra justicia, no tengo otra verdad, no tengo otro a quien adorar. Dios, Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Me gusta mucho porque el salmista nos está dejando algo claro. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. No en un mundo de abundancia, no en un mundo de elecciones, no en una nevera llena. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Si usted va a la nevera, mi esposa siempre está buscando que la nevera esté llena y siempre nos gusta que la nevera esté llena. Y entonces ella pone los yogures Josh en un lado, las avena alpina, que son mis preferidas, a un lado. Al lado pone las mini maltas para los chicos. Al lado pone las gelatinas y al lado pone los juguitos net
néctar de pera y de manzana y de durazno, y aquí está el dispensador de agua, y abajo están las pequeñas botellas de agua, y al lado posiblemente hay una bebida, hay unas aguas con gas que ella toma. O sea, si yo voy a la nevera en estos momentos, si yo le tomara una foto a la nevera en estos momentos, usted se daría cuenta que la nevera tiene de dónde escoger. Pero aquí el salmista David no nos está diciendo eso. Aquí el salmista David no nos está diciendo eso. El salmista está reclamando y está confesando a Dios como único Dios. Por eso dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y luego el salmista David dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y donde no hay agua, amados, no hay vegetación. Donde no hay agua, donde hay aridez, no hay posiblemente abundancia de ganado, o no hay ganado. O sea, dice uno, pues el salmista lo está diciendo: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Yo tengo sed de ti, yo tengo hambre de ti. Lo más tremendo es que estoy en tierra árida y seca, donde no hay agua. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo y nos está animando a decir: ¿cuánto tú amas mi justicia? ¿Cuánto quieres caminar en rectitud? ¿Cuánto quieres amar? ¿Cuánto quieres caminar en integridad? ¿Será que en esa nevera tuya de tu moral y de tus principios tienes muchos otros elementos? Pues déjeme decirle que a ese punto Dios quiere llevarnos, donde en la nevera no haya nada más que pueda saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia, que no haya más que el deseo de querer agradar a Dios, el deseo de caminar de su mano, que no haya otra manera. Saca de esa nevera la carne, saca de esa nevera la ira, saca de esa nevera los deseos impuros, saca de esa nevera los deseos de la carne, saca de esa nevera el adulterio, saca de esa nevera la fornicación, saca de esa nevera las contiendas, los pleitos, saca de esa nevera la manera antigua de vivir, y que en esa nevera por lo general tú puedas entrar y decir: en esta nevera no hay otra cosa más que el deseo de agradar a Dios, y que cuando tú puedas decir: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En la nevera no hay nada más, está árida y está seca, pero el que esté allí, tu voluntad, eso va a saciar mi vida. Amados, eso es lo que tiene que saciar nuestra vida. Eso es lo que tiene que saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Qué buen salmo, ¿no? Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y luego acompáñeme a Proverbios 2 del 3 al 5. Proverbios 2 del 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuánto estamos nosotros caminando o cuánto estamos nosotros deseando? Porque aquí se trata de desear. ¿Cuánto estamos nosotros deseando caminar en integridad? ¿Cuánto estamos nosotros deseando anhelar como a la plata buscar la justicia, el agradar a Dios? ¿Cuánto estamos anhelando nosotros como el que busca un tesoro? ¿Cuánto estamos nosotros anhelando caminar de esta manera? ¿Cuánto lo anhelamos, amados? Permítame y discúlpeme si soy repetitivo. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No en una tierra de abundancia, sino en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Será que nuestra alma, será que nosotros, nuestro espíritu, será que nosotros tenemos hambre y sed, pero tenemos tantas cosas con que saciarla? Intentamos saciar esa hambre y esa sed con tantas cosas. ¿Sabía usted que el alcohol, la pornografía, la drogadicción, la marihuana? ¿Sabía usted que
todo lo que genera adicción en el ser humano es hambre y sed. Es hambre y sed. Y posiblemente un hambre y una sed de Dios. Simplemente que el ser humano, por no estar cercano a Dios y por no estar conscientes, buscan saciar esa hambre y esa sed con las cosas que no deberíamos de saciarla. Y recuerde que cuando usted tiene hambre y sed de algo y usted busca saciarlo y eso no lo puede saciar, genera una adicción. El drogadicto, el que ve pornografía, el que consume drogas, el mentiroso, el engañador, el avaro, el que es adicto a algo, inicialmente todo inició con una hambre y una sed. Hambre y sed que los que conocen la palabra de Dios sabemos que solo Él puede saciar esa hambre y esa sed. Pero los que no conocen de Dios tratan de saciar esa hambre con pornografía y a la pornografía le suman más pornografía. Y como la pornografía no puede saciar eso, entonces se genera una adicción. Entonces, los que tienen hambre y sed y buscan saciar esa hambre y esa sed con el alcohol, pero como el alcohol no puede saciar esa hambre y esa sed, entonces se genera una adicción. Como el que consume droga, marihuana, el que consume cualquier droga o cualquier alucinógeno, todo nace con un hambre y una sed. Una hambre y una sed, posiblemente un hambre y una sed de Dios, pero como están lejos de Dios, buscan saciar esa hambre y esa sed con drogadicción. Y como esas drogas, como el alcohol, como la pornografía, como el poder, porque también el poder es enfermizo. ¿Cuántas personas tienen hambre y sed y tratan de saciar esa hambre y esa sed con poder, con dinero? Pero como el poder y el dinero no pueden saciar, como la pornografía no pueden saciar, como las drogas no pueden saciar, como el alcohol no puede saciar, como la comida a muchas personas no las puede saciar, entonces se genera una adicción, o sea, un consumo continuo, un consumo continuo. Cuando yo soy saciado, paro y digo gracias, no más. Me gusta sentirme que estoy comiendo, pero no me gusta la sensación de llenura. Esa sensación no me gusta. Me gusta poder decir aquí, no más. No quiero comer más porque esto me está saciando. Pero cuando a alguien no lo sacia la comida, cuando alguien no lo sacia algo, entonces lo que busca es y me lleno más y me lleno más y tomo y tomo y tomo y bebo y bebo y bebo, pero como eso no me puede saciar, entonces se genera una adicción y bebo más y bebo más y bebo más y me drogo, pero como esa droga no puede satisfacer esa necesidad, entonces continuamente tiene que haber una dependencia de la droga, igual con la pornografía, igual con cualquier cosa que sea un vicio. Inicialmente primero fue una hambre y una sed, una hambre y una sed. Que los que conocen de Dios, que los que han nacido de nuevo, hemos entendido que esa hambre y esa sed solo la podemos saciar en su amor, en su misericordia, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero el que no lo sabe ha generado una adicción y ya siente que no puede vivir sin eso. ¿Por qué? Porque eso que creyó que le iba a saciar, esa hambre que creyó que podía ser saciada, no se pudo ser saciado y se generó esa adicción. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos verdadera hambre y sed de justicia? Por eso les decía una y otra vez, en nuestra nevera, como decían los chicos o cuando uno hablaba con los papás y le decía, uy papá, esa nevera parece una fuente de agua. ¿Por qué? Luz y agua, no tiene nada más. Asimismo, qué bueno que nuestra nevera no tenga otra cosa que justicia de Dios. No tenga otra cosa que justicia de Dios, no tenga otra cosa más que la palabra de Dios, no tenga otra cosa más que el deseo de buscar a Dios, que cuando vayamos a la nevera a saciar esa hambre y esa sed, no tengamos la opción del pecado, no tengamos la opción de la mentira, que no las tengamos como opción. Están allí porque todo me es lícito, mas no todo conviene, que están allí, pero que nosotros podamos entender que no es una opción, no es una opción. Esta hambre y esta sed de justicia solo la puedo encontrar en Dios, en su palabra, en su obediencia, en la justicia que hizo en la cruz del Calvario, que esa hambre y esta sed no se sacia con nada, y que la Biblia nos enseña y Jesús nos dice que el tener esa hambre y esa sed de justicia nos da la bienaventuranza de que nosotros seremos saciados.
de que seremos saciados, de que no hay una gula, de que no hay una gula, de que no se generará una adicción, porque nosotros seremos saciados. Entonces dice la escritura, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, eso es justicia. Si como a la plata la buscares, ¿a quién? A la inteligencia, a la prudencia, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es Mateo 5:6. Y hallarás el conocimiento y serán saciados. Pero hay otro pasaje que también me llama mucho la atención y es Isaías 26:9. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, mientras yo esté vivo, mientras haya hálito en mi vida, mientras haya aliento dentro de mí, mientras haya pulsaciones dentro de mí, madrugaré a buscarte. Tanto Isaías como Salomón en este proverbio, y como el salmista David está diciendo: no quiero saciar esta hambre y esta sed de justicia con otra cosa más que hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús lo dijo de una manera bien interesante, porque me gusta mucho. O sea, yo sé que todo es Biblia y que todo es palabra de Dios, pero no sé, siempre he creído que las palabras que salieron de la boca de Jesús, yo le pongo mucha atención a las palabras que salieron de la boca de Jesús, porque es que salieron de esa boca pura, de esa boca limpia, de esa boca santa. Y me gusta mucho poner mucha atención a las palabras que salieron de Jesús. Jesús dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Jesús no tenía en su mente, no tenía otra cosa en la nevera, más que el caminar en justicia, el caminar en verdad, el querer agradar. Es tan agradable, y no por nosotros mismos, sino por el Espíritu que mora dentro de nosotros. Es tan agradable cuando usted puede saciar tantas cosas de tantas maneras, porque es que el mundo te muestra un menú. El mundo te muestra un menú y te dice: mira, sáciala con esto, con esto, con esto. El diablo tiene un menú bien amplio de cómo nosotros podemos saciar esa hambre y esa sed que tenemos de Dios. Sin embargo, Jesús lo resumió de esta manera: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad del que me envió. Qué tremendo cuando, y vuelvo y lo digo, no por nosotros mismos, sino por causa del Espíritu que habita en nosotros. A nosotros se nos presentan muchas oportunidades, muchas opciones de hacer las cosas. Se nos presentan muchas oportunidades. Y qué tremendo cuando nosotros podemos decir: no, mi hambre y mi sed solo pueden ser saciadas haciendo la voluntad del Padre. Qué bueno cuando uno está solo y uno hace lo bueno y uno agrada a Dios, aun cuando nadie lo ve. Hace muchos años alguien me decía eso. Me decía: Diego, integridad es hacer lo bueno, aun cuando nadie te ve. Qué bueno cuando nos portamos íntegros y la esposa no está al lado, el esposo no está al lado, el pastor, la pastora no están al lado. Nadie me conoce. Nadie me conoce. Sin embargo, en una tierra donde nadie me conoce, el agradarte, el caminar en justicia me ha agradado. Siente uno que de una u otra manera el Espíritu Santo ha ido ganando cada día más y más terreno dentro de nosotros. Entonces son pasajes altamente interesantes, ¿no? Altamente interesantes. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¡Wow! Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Ah, en tierra seca y árida donde no hay agua. Estamos hablando de un hambre y una sed, no de un tentempié. Estamos hablando no de un hambre y una sed sabiendo que la nevera está llena. Estamos hablando de una hambre y una sed de algo que es lo único que hay, que hemos determinado que nuestra nevera es lo único que hay, que al hacer la voluntad del Padre es lo único que hay, que el caminar en justicia es lo único que hay, que no hay opción. Que cuando nosotros le decíamos a mi papá en las cajas estacionarias, uy, papá, qué hombre tan cochino. Mi viejo nos decía, hijos, no es cochino, es que no tiene más. Hijos, no es que sea cochino, es que o come eso o se muere de hambre. ¿Sabe una cosa? A este hombre en estas cajas estacionarias, yo le vi. Mi papá me llevó. ¿Y sabe qué vimos? Sacar de la caja estacionaria, sacar latas de atún, de sardinas, sardina de tomate, sardina de aceite. Y nosotros vimos las latas esponjadas. Y nosotros vimos a ese hombre sacar un cuchillo, chuzar esa lata y pss, como Coca-Cola enlatada. Abrirla y con la mano comer lo que había adentro. Eso sí, le cuento, el hombre no era flaco ni amarillo, era gordo y rosado. Ese sí era rico, era gordo y rosado. Mi papá decía, mi hijo ha comido tanto que ya hasta las bacterias le dan miedo meterle a ese tipo. Ha comido tanto que ya, mejor dicho, no hay otra. En Cali nos dimos cuenta de un loquito y una loquita en el río, al borde del río. Eso fue muy conocido en Cali por la radio. Un loquito y una loquita. Ellos eran muy queridos, muy conocidos por la zona. Pero la loquita parece ser que le estaba patinando más. Usted sabe que más fácil que se enloquezca ella por causa de él. Y parece ser que la loquita ya estaba un poquito más patinada, más loca. Y el loquito en su locura empezó a tirarle a los gallinazos, a los buitres. Oiga, y ese loquito, eso salió en noticias, en la radio, todos conocíamos al loquito porque siempre pasábamos por allí. Oiga, ese loquito empezó a matar gallinazos y empezó a hacer caldo de gallinazo, caldo de gallinazo, caldo de gallinazo. Usted puede creer que la noticia dice que ellos empezaron a recuperarse y empezaron a recuperarse. Dicen que el médico los vio y decía, oiga, ustedes están comiendo gallinazos, los gallinazos comen cualquier porquería, pero ustedes están comiendo esto e increíblemente esta carne a ustedes los está recuperando. Y hasta lo último que se supo, estaban mucho más cuerdos que muchos de los que pasaban por allí. Amados, no se trataba de porquerías, no se trataba de cochinadas. Se trataba era de lo único que hay. Vuelvo y hago esta pregunta. ¿Cuánta hambre y cuánta sed de justicia tenemos nosotros? ¿Cuánto deseo tenemos? ¿Será que cuando Jesús dijo, mi comida y mi bebida es agradar al Padre, será que él tenía más opciones o simplemente tomó como única opción caminar en justicia y en integridad? La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto deseo nosotros tenemos de saciar nuestra hambre y nuestra sed? ¿Cuántas opciones tenemos? ¿Cuántas opciones tenemos de saciar nuestra hambre y nuestra sed? ¿En verdad tenemos hambre y sed de justicia? ¿O
hemos determinado guardar en la nevera algunas cositas para de vez en cuando decir, tengo hambre y sed, pero me sacio con esto, me sacio con lo uno, me sacio con lo otro. ¿Cuánta hambre y sed de justicia tenemos? Que cuando vamos a tomar una decisión, tenemos guardado por ahí alguna otra manera de hacer las cosas. Porque aquí nos está hablando de una hambre y una sed de justicia de si no comes, te mueres. Si no bebes, te mueres. Tengamos la justicia de Dios como única opción para nosotros caminar. Determinemos en nuestra vida caminar de tal manera que nosotros podamos decir, tengo hambre y tengo sed de justicia. Tengo hambre y tengo sed de justicia. Es con eso que quiero saciar mi vida. Es con eso que quiero caminar. Tener hambre y sed de justicia indica un fuerte y sobrecogedor deseo por la justicia. ¿Tenemos ese fuerte deseo hoy en día por hacer las cosas como son? Tenemos ese fuerte y sobrecogedor deseo de caminar en justicia. Permítame, le leo unas líneas. El ser humano tiene hambre y sed, pero en su desconocimiento de Dios no saben cómo satisfacer esa hambre. Las drogas, el alcohol, la pornografía, las ansias de poder. Eso es hambre intentando ser saciada de la manera que no puede satisfacerse. Solo que al no hacerlo, pues se crea una adicción. Era lo que estábamos hablando. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? O por lo menos, ¿qué es justicia? Porque ya hemos entendido qué es tener hambre y qué es tener sed. Ahora, ¿qué es tener hambre y sed? ¿Qué es justicia? Para Jesús, ¿qué es justicia? Cuando Jesús dijo esto, para él, ¿qué era justicia? Y entonces entendemos, según el diccionario bíblico, que la palabra que Jesús utilizó allí para la palabra justicia es probablemente el evangelio y las escrituras que contienen el evangelio, en el que se declara la justicia de Dios en todos sus aspectos. Justicia viene de justo. Justicia y justo viene de caminar en justicia. Caminar en justicia es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Caminar en justicia viene de ser un hombre justo, y un hombre justo es alguien que camina conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué debemos tener hambre? La respuesta es, pues, de justicia. ¿De qué debemos tener hambre? ¿Sabe cuál es la respuesta? Pues la respuesta mía es, yo tengo que tener hambre de justicia. Pastor, ¿y con qué se come eso? Yo sé tener hambre de pan, sé tener hambre de pollo, sé tener hambre de carne, sé tener hambre, pero ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Pues, amados, tener hambre y sed de justicia es vivir justamente. Es la vida que se vive acorde a los estándares de Dios. Tener hambre y sed de justicia es vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Por eso, desde un principio, le he estado diciendo, le he estado hablando. Esa hambre y esa sed tenemos que saciarla. Esa hambre y esa sed de justicia no podemos saciarla haciendo lo malo. Tenemos que ser hombres y mujeres que caminen en integridad, en integridad. Amados, es que usted no entró a una religión. Es que usted no vino aquí simplemente porque le gusta. Si en verdad usted es un hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo. Hay personas que vienen a las iglesias cristianas y dicen, yo voy a la iglesia porque me gustan sus enseñanzas. Yo vengo a la iglesia porque quiero cambiar algunas cosas. No, 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 rotundamente no.
Así no funcionan las cosas. Usted no viene a la iglesia porque necesita cambiar algunas cosas. Usted no viene a la iglesia porque necesita cambiar algunas cosas. Usted no viene a la iglesia porque necesita cambiar algunas áreas de su vida. Usted no viene a la iglesia porque quiere cambiar algunos aspectos de su conducta. La Biblia no dice que usted viene a la iglesia. La Biblia no dice que usted conoce de Dios para cambiar algunas cosas en su estilo de vida. La Biblia lo que nos dice es que yo tengo que morir para nacer de nuevo. No se trata de querer cambiar algunas cosas. Y si alguno de los que están aquí todavía está pensando que es que yo voy a la iglesia porque quiero cambiar algunas cosas, entonces vaya donde el terapeuta, vaya donde el psicólogo, vaya donde el terapeuta, donde el psicólogo, vaya donde el médico, vaya donde el psicólogo clínico, vaya donde el consejero. Ellos les ayudan a usted a cambiar algunas cosas. El que es hijo de Dios, la demanda no es que Dios quiere cambiar algunas cosas de ti. La demanda es que tienes que nacer de nuevo. Porque Dios no te quiere a ti. Dios no quiere a Ricardo ni a Claudia. Dios no quiere ni a Liana, ni a Doña Gloria, ni a los de la familia Peralta, ni a los de la familia Rojas. No, Dios no quiere a Floralba, ni a los Pradilla, ni a la familia Bejarano, ni a la pastora Liliana, ni a Lenny, ni a Andrés Mauricio, ni a Paola, ni a Mafe. Dios no quiere ni a Robert, ni a Albaluz, ni a Idecita, ni a Don Nelson, ni a la familia Rincón, ni a Diana, ni a Senia, ni a Marielita, ni a Fabián ni a Tatiana. Dios no le quiere cambiar algunas cosas. Lo que Dios te está diciendo es, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y el parámetro bíblico dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces, usted no viene a los caminos de Dios a ver si cambia algunas cosas en usted. Entonces usted se equivocó. Lo que usted necesita es un centro de rehabilitación. Váyase para allá. Allá sí le ayudan a cambiar algunas cosas. Si usted busca de Dios, lo que Dios le dice a usted es, usted necesita morir para nacer de nuevo. Aquí la demanda es nacer de nuevo. Eso que usted cree que tiene que cambiar, eso que usted cree que usted dice, es que necesito cambiar algo, Dios le dice a usted que usted viene a la iglesia a cambiar algo. Pues déjeme decirle, nada de usted sirve. Nada de usted sirve. Como cuando uno va a reparar la bicicleta o cuando uno va a reparar algo, uno le cambia la piecita mala. ¿Usted cree, amados, que Dios quiere cambiarle la piecita mala a usted? ¿Usted cree que Dios quiere apretarle la tuerca a Alba? ¿Usted cree que Dios quiere ajustarle el perno que se le soltó a Robert? ¿Usted cree que Dios quiere encontrarle el tornillo que se le perdió a Apolo? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios quiere encontrarle la rueda suelta que se le perdió a Don Nelson? No, amados. Lo que usted necesita es un mecánico. Lo que usted necesita es un centro de rehabilitación. Si usted cree que en usted solamente usted viene para que Dios cambie algunas cosas, alguna área en su vida, pues Dios viene y le dice, usted tiene que morirse. ¿Usted quiere nacer de nuevo? ¿Usted quiere ser salvo? Usted tiene que nacer del agua y del espíritu. Usted tiene que volver a nacer de nuevo. Jesús no le dijo a aquel maestro de la ley, cuando le dijo, Señor, ¿cómo hago para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo, pero volver y entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dijo, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Hay que nacer de nuevo, amados. Para nosotros los hijos de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Para nosotros los hijos de Dios es entender que ese caminar con hambre y sed de justicia es desear caminar según los estándares de Dios, según los parámetros de Dios, según el principio bíblico, que la palabra justicia que Jesús utilizó allí no es otra cosa más que el mismo evangelio, las mismas escrituras, que tener, que esa hambre que nosotros debemos de tener tiene que ser de justicia. Y que la justicia es vivir justamente, es la vida que se vive acorde a los estándares de Dios. Amados, el Señor Jesús llama bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia.
El Señor Jesús llama bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir que son aquellos cuyo deseo supremo es conformarse enteramente a la voluntad de Dios. Su deseo supremo, su deseo es conformarse enteramente a la voluntad de Dios. Son aquellos que anhelan no tanto ser ricos o ser eruditos o grandes santos, sino que la Biblia está diciendo, bienaventurados son todos aquellos que anhelan caminar, que anhelan andar conforme a mi voluntad. Usted y yo anhelamos caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos en la nevera para echar mano? Como en diciembre, aquel dicho que dice, de enero a noviembre, Cristo vive. Y en diciembre, Carlos vive. O sea, ¿en serio usted creemos eso? ¿Creemos que podemos echar mano a alguna manera de vivir? Esa manera antigua truana, esa truanería, ese engaño, esa mentira. Amados, todavía tenemos nuestra antigua manera de hacer las cosas. Todavía somos hombres coquetones. Todavía somos hombres coquetones que disfrazamos la coquetería con formalidad, con elegancia. Es que yo soy muy decente y lo que tiene en vivo adentro es ese galán, que usted sabe que el galán es lo primero que tiene que morir en una relación. Ese galán que a veces dice uno, ay, yo soy tan galán, pero que a veces no son galanes, sino que terminan siendo, son gallos de patio mirando qué gallina pisar. ¿Será que todavía tenemos esa antigua manera de vivir? ¿Será que en los negocios todavía engañamos, mentimos? ¿Será que en los negocios todavía estamos buscando cómo ganarle ventaja al demás? Porque nos enseñaron que usted gana o pierde. Porque nos enseñaron que no todos podemos ganar, sino que tiene que haber un perdedor. ¿Será que usted todavía tiene la manera de hacer los negocios a la antigua manera de vivir? ¿Será que todavía tenemos una vida, un oscuro pasado, producto de que no hemos nacido de nuevo? ¿Que ese viejo hombre todavía está allí? Eso no es tener hambre y sed de justicia. Eso no es tener hambre y sed de justicia. Eso es tener brotes religiosos. Y Dios no quiere que usted tenga brotes religiosos. Dios quiere que usted y yo tengamos hambre y sed de justicia. Que como Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Me llama mucho la atención porque los discípulos van con Jesús, ¿no? Y Jesús le dice a los discípulos que él se va a quedar en alguna zona cercana a Samaria, que vayan y que vuelvan. Y los discípulos decían, ¿será que alguien le trajo de comer a Jesús? ¿Veis? Jesús, ¿por qué no? Porque Jesús no era cuerpo glorioso. Jesús es cuerpo glorioso después de la resurrección. Pero antes de la resurrección, Jesús le pegaba sus 3 golpes. Pero los discípulos decían, ¿y el maestro será que alguien le trajo de comer? Y después es que Jesús les dice, claro que Jesús comía. Claro que Jesús tenía que tomar algo. Claro que Jesús se comía sus banquetotes. Claro que sí. Pero él ve esa hambre y esa sed y antepone y dice, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Qué bueno que de esta bienaventuranza podamos rescatar algo tan valioso como entender que de ahora en adelante mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Mi esposa ayer se preparó un ajiaco. Cada día le queda más rico ese ajiaco. Y nos lo ha enseñado a comer a mis hijos y a mí con unas cositas ácidas y con una crema de leche. Y los niños y yo a veces decimos, no, crema de leche no, crema de leche no. Pero ella siempre nos dice, Liliana siempre nos dice, pruébelo una vez, no diga que no,
a algún alimento que usted no probó. Pero si no le gustó, pues no le gustó. Y en verdad le echa esa cremita de leche encima y empieza uno a tomárselo. Claro que mi cuerpo tiene hambre y sed de carne, de agua, de jugos, pero mi espíritu no puede darse el lujo de tener tanta comida almacenada para yo escoger. Yo, Diego Peláez, me gusta pensar que tengo hambre y sed de justicia y es caminando íntegramente que se va a saciar. Que tengo hambre y sed de justicia y que en esa nevera de mis deseos no hay nada más. ¿Será que todavía nosotros tenemos esas reservas de cómo yo actúo, cómo engaño a mi esposa, cómo engaño a mi esposa, cómo le miento? ¿Será que todavía tenemos ese guardado, ese portacomidas lleno de truanerías, ay, es que yo soy tan sagaz para hacer las cosas, es que yo las gano todas? ¿Será que todavía tenemos ese porta llena de esas comidas? ¿Será que todavía tenemos ese porta lleno de la manera como resolvíamos las cosas? ¿Será que de vez en cuando nos desfiguramos y traemos al viejo hombre y al nuevo hombre lo ponemos a dormir? No, amados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que caminan y aman caminar en integridad. Porque de eso, un día van a tener más. De esa justicia, un día van a tener más. Qué promesa tan maravillosa, qué promesa tan gloriosa, qué promesa tan maravillosa. Integridad es hacer lo malo aun cuando nadie te ve. Integridad es pensar aún como si todo mundo estuviera pensando, leyendo tus pensamientos. Porque es que en ocasiones hacemos de nuestra mente un nido de víboras. Porque por aquí ay, aleluya, gloria a Dios, porque me están viendo, pero como en mi mente nadie está, ay. Pero se nos olvida que el Dios nuestro sabe muy bien lo que hay en nuestra mente y en ocasiones se asquea de lo que hay allí. Permíteme, estoy terminando. Las anteriores bienaventuranzas de las que venimos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Las anteriores bienaventuranzas, bienaventuradas, todas estas bienaventuranzas que hemos venido viendo, o las 4 primeras bienaventuranzas, representan a los santos como conscientes de la necesidad de su salvación. Bienaventurados los pobres. Representa la necesidad de mi salvación, de los mansos, de los que lloran, la necesidad de la salvación, obrando de acuerdo a tal carácter. Las siguientes 3 son unas bienaventuranzas, dice Matthew Henry, son unas bienaventuranzas de una clase distinta. Mientras que las 4 anteriores de las que venimos nos hablan de la necesidad de la salvación obrando en nosotros, de la salvación moviéndose en nosotros. Las que vienen son de una clase distinta, dice Matthew Henry. Pues representan a los santos como habiendo hallado ya la salvación y conduciéndose según el cambio operada por ellos. Qué tremendo eso. Qué tremendo entender que cuando nosotros hablamos de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De una u otra manera nos está hablando del deseo de la salvación en nuestra vida, de la necesidad de depender totalmente de Dios. Pero dice Matthew Henry que las bienaventuranzas que vienen a continuación
Ya se está refiriendo a hombres y mujeres que hemos sido salvos y que ahora tenemos que conducirnos de acuerdo a esa salvación. Nosotros ya somos salvos. Si usted ya nació de nuevo, si usted ha rendido su vida a Jesús como Señor y Salvador, si en usted empezó la obra regeneradora de Cristo a hacer la obra, usted ya nació de nuevo. Ahora, como hijos de Dios, necesitamos dar a luz las obras de la luz. Ya de nosotros no se espera nada menos. Si yo sé que hay una reunión y en esa reunión va Luis o Senia, va Richie o Clau, va Helber o Lore como ancianos. Si va alguno de ustedes y ustedes me dicen a mí, es que pastor, las cosas se dieron así, 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 así. Yo siempre trataré de responderles algo. Yo no espero nada menos. El solo hecho de que ustedes estén allí, yo no espero nada menos. Es que hubo una reunión en la familia, pastor, me dice don Nelson. Un ejemplo. Yo le diría a don Nelson, es que don Nelson, usted estaba allí. Yo no espero nada menos. Porque es que a usted se le ha enseñado la palabra y usted es un hijo de Dios. Yo no esperaba nada menos que usted se comportara de esa manera. Pastor, una reunión, me dicen Luis y Senia. Yo les voy a decir, yo no espero nada menos de ustedes que se comporten de acuerdo a la palabra. Pastor, que lo uno, que lo otro, Ricardo y Claudia. Yo tendría que decirle a Ricardo y a Claudia, es que yo no espero nada menos. Como cuando vinieron a Jesús los discípulos y le dijeron, maestro, maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Casi que Jesús les dijo, muchachos, es que yo no esperaba nada menos. Peor fuera donde me dijeran ustedes que los demonios los sacaron en pelota corriendo. Peor fuera donde ustedes nos dijeran, donde ustedes vinieran diciendo, es que los demonios nos apalearon. Uy, ahí sí me aterro yo. Pero cuando ellos llegaron todos fascinados, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Permítame un poco de locura creer que Jesús les dijo, yo no espero nada menos. ¿Sabe yo de qué me maravillaba? Que yo veía caer a Satanás como un rayo. Yo no espero nada menos en una reunión donde esté Diana, donde esté Robert, donde esté Polo. Yo no espero nada menos en una reunión donde esté, donde esté la familia Rincón, donde esté Oscar. Yo no espero nada menos de una reunión donde esté Adriana. Yo no espero nada menos de una reunión donde esté Doña Gloria. Y es que, pastor, nos portamos muy bien. Yo no espero nada menos. ¿Por qué? Porque ya estas bienaventuranzas que vienen, ya no se tratan solamente de un deseo de la salvación, sino de un conducirnos a causa de haber sido salvos. Caminar en justicia, caminar en verdad. Permítame, leo estas líneas porque las quisiera leer literalmente. Esta bienaventuranza habla de esta hambre. La saciedad se promete a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta no es la justicia civil de la jurisprudencia. Tampoco es la justicia en el trato cotidiano con los demás. Justicia que con frecuencia echamos de menos con dolor. Aquí hay que entender la justicia en el sentido en que se llamó justo a José. Es la justicia que hace perfecto al hombre ante Dios. Es esta misma perfección. El que quiere ser justo ansía cumplir íntegramente y sin reserva la voluntad de Dios. Esta bienaventuranza habla de esta hambre. Esta bienaventuranza habla de esta hambre. Esta bienaventuranza no habla de la justicia de los hombres. Esta bienaventuranza no habla de la justicia que nosotros anhelamos. Esta bienaventuranza no habla de eso. Esta bienaventuranza lo que está hablando, ¿de qué está hablando esta bienaventuranza? Aquí está hablando es de esa justicia que hace perfecto al hombre ante Dios. Es esa misma perfección
El que quiere ser justo ansía cumplir íntegramente y sin reserva la voluntad de Dios. No estamos hablando de una justicia humana, no estamos hablando de una jurisprudencia. Estamos hablando del que quiere ser justo, entendiendo que usted y yo ya hemos sido justificados por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entendiendo que usted y yo ya hemos sido justificados y que somos justos, vistos por el filtro de Cristo Jesús en la cruz. Usted ya hemos sido justificados. Pero ahora que hemos sido justificados, la Biblia nos demanda el caminar como corresponde a justos. El caminar como como corresponde a un justo, a un íntegro, a alguien que ha sido justificado. Esta justicia se refiere al que desea caminar íntegramente y sin reserva en la voluntad de Dios. Por eso termino con lo que empecé. ¿En verdad tenemos hambre y sed de justicia? Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Pero mira el detalle. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Pero mira el detalle. No en medio de muchas opciones, no en medio de una nevera llena, no en medio de una alacena atiborrada, no en medio de un menú, no en medio de un bolsillo con dinero donde yo puedo escoger lo que yo quiera, no en medio de una capacidad de decidir, sino que el salmista David está diciendo, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, pero en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para el salmista David, la única manera de saciar esa hambre y esa sed era en Dios, porque la tierra estaba árida y seca. Que esa hambre y esa sed de justicia en nosotros sea el anhelo ferviente que produce en nosotros el Espíritu Santo de caminar como es justo, de caminar como corresponde a íntegros, de caminar como corresponde a hombres y mujeres que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Si usted hace parte de esos que han sido salvos, de esos que hemos venido a salvación, entonces entendemos lo que la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene que decir como Jesús dijo, mi comida, lo que sacia mi espíritu, lo que sacia mi alma, lo que calma la sed de mi alma y de mi espíritu, todo radica en hacer la voluntad del Padre. No nos atiborremos, amados. No nos llenemos con cosas que no son. Lo que no agrada a Dios no satisface. Lo que no está acorde a la voluntad de Dios no llena, no satisface. De allí es que se generan las adicciones. Anhelemos profundamente hacer su voluntad. Que cada vez que usted se levante, que cada vez que usted vaya a hablar, a tomar una decisión, usted pueda decir, tengo hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre y sed. Yo no soy un hambriento, yo no soy un sediento. Yo tengo hambre y sed, pero de justicia. Yo quiero caminar en integridad. Yo quiero caminar en verdad. Yo quiero caminar en los justos preceptos de Dios. Eso es lo que corresponde a santos. Eso es lo que corresponde a hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Lo necesitamos sin duda alguna. Lo necesitamos. Necesitamos entender, amados, que no somos hombres y mujeres que sacian su apetito con otro tipo de manjares. Que no somos hombres y mujeres
que nuestra boca está cerca de Él, pero nuestro corazón está tan lejos de Él. Necesitamos entender hambre y sed de ¿qué? De justicia, de vivir de acuerdo a los justos y santos preceptos de Dios. Qué bueno poder entender estas bienaventuranzas. Lo dejan a uno. Es que cada bienaventuranza lo deja a uno cabezón. Cada bienaventuranza lo deja a uno como que yo con cada enseñanza que hemos dado de las bienaventuranzas, le soy literalmente, para mí ha sido de tanta bendición. Estos 4 o 5 domingos que lo hemos tenido, para mí ha sido de tanta bendición que me veo midiéndome con estas bienaventuranzas. Me veo midiéndome, me siento como un niño pequeño que se para en la pared y mira a ver si ha crecido o no ha crecido, si ha crecido o no ha crecido. Ha sido altamente confrontante. Yo le pido a Dios, yo le pido al Espíritu Santo que todos los que estamos aquí estemos escuchando esas enseñanzas como yo he sentido que yo las estoy escuchando. Y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo, pero es que me he sentido tan confrontado, me he sentido tan medido. En algunas de ellas me he sentido consolado. En la primera, de bienaventurados los pobres, me sentí tan consolado. Me sentí, yo escuchaba la prédica y yo decía, wow, me sentía mal. Pero cuando escuché la enseñanza dije, me sentí consolado. Pero en otras me siento retado. En esta de hoy me siento retado. Al terminar la celebración y que empiece la convivencia con mi esposa, con mis hijos, yo quiero medirme cuánta hambre y sed de justicia tengo. Quiero medirme cómo quiero terminar el día, cómo quiero hacer las cosas. Le decía a mi esposa que en estos días anteriores que no he podido dormir y que a veces son las 2:30 de la mañana y ya quedo despierto hasta las 6 de la mañana o hasta las 5 de la mañana. Y le digo a mi esposa que a veces me pongo a caminar la casa. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Y como estoy estrenando linterna nueva, pues a mí me gustan mucho las linternas. A mí me fascina pasearla de noche con linternas la casa. A mí me gusta alumbrar los techos de los vecinos a ver qué encuentro. No soy la vecina chismosa que sale a barrer, a ver a qué horas llega el marido de la vecina. Soy el vecino que por las noches alumbra las ventanas de los vecinos. Y a veces me pregunto, y bueno, ¿yo por qué cojo la linterna y alumbro? Y a veces viene a mi mente y digo, por si algún ladrón anda por allí, le hago ver que lo estamos pillando. No es mi casa, es la del vecino, pero si no roban la del vecino, no van a robar la mía. Entonces, 2, 3 de la mañana, tiene uno tanto tiempo para pensar en tantas cosas. Y a veces estoy caminando y empiezan esos dolores y empiezo a reírme. Y empiezo a reírme y le digo, ay, Señor, no me mande vainazos, dígame las cosas como son, no me mande vainazos, Señor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué lo uno con lo otro? Y entonces empieza uno a medir. Y eso, amados, que esto que me dio a mí es tan pequeño en comparación al sufrimiento de personas que uno se da cuenta que llevan meses, años. Y entonces dice uno, Dios mío, si uno en 15 días y ya se cree el justo Job. Si uno en 15 días y ya se cree el justo Job, ¿cómo serán aquellos que tienen dolencias? Meses enteros, años enteros. Ay, hubo una noche donde me arrodillé y lloraba, Señor, te pido por sanidad de aquellos que no han podido ser sanos de enfermedades, de esas enfermedades que no han podido ser sanos, de aquellos que les duele, de aquellos que viven día y noche sin poder dormir. Y cuando el domingo Claudia dijo que el dolor purificaba el alma,
Y yo dije, Dios mío, ¿qué estás purificando? Pero aún así, dentro de mí yo pensaba, no, nada, son 15 días. Hay gente que en verdad está siendo moldeada y han pasado más de 15 días. Entonces, amados, dejémonos medir. Han sido valiosísimas, valiosísimas, valiosísimas. Dejemos ver esta semana cuánta hambre y cuánta sed tenemos de justicia, de agradar a Dios. Y que nos dejemos confrontar por la palabra de Dios. Creo que eso es valiosísimo, ¿vale? ¿Qué le parece si allí donde usted está toma la cena y empatemos con la cena del Señor?